Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More, otra vez in the wild. Vamos a ver lo que nos depara esta camarita que traigo por aquí. El patito feo de Leica, que de feo ya os digo que no tiene nada, os cuento. Justo antes de la M6 y en plena evolución e irrumpimiento de las cámaras reflex, Leica trae al mercado esta Leica M5, que para muchos, como decía, es pues bueno, el patito feo, porque perdía esa compacidad de la Leica M3, pero sin embargo se trata de una cámara con unas funcionalidades tremendas y que fue en cierto modo una adelantada a su tiempo en el tema de las telemétricas, y por eso os voy a contar cómo se las gasta. Para empezar tenemos un exposímetro que mide TTL a través de la lente. Cuando el obturador está cargado y el objetivo está colocado, se puede ver a través de él un patrón, no sé si acertáis a ver, como una especie de rayas. Esas rayas son las que producen la medición a través de la lente. Es una medición puntual. Dicha medición a través del visor, que es grande y claro, nos indica mediante unas rayas que se cruzan cuando estamos en el punto de exposición correcto. Por la parte de arriba, como veis, tenemos el selector del asa en el dial, tenemos una zapata caliente ya y tenemos el selector de las velocidades. Este selector de las velocidades es, bueno, de las partes más controvertidas de la cámara, a la vez que su tamaño, porque tiene esta forma, pero ya os puedo decir que es súper práctico para jugar con él con el dedo índice. Esta sería la posición de funcionamiento más sencillo. Como veis, tenemos velocidades desde bulbo 15 segundos, 8, 4, 2, 1 hasta 1 milésimo de segundo, lo cual es un rango de velocidades bastante amplio. En el lateral izquierdo encontramos la tapita para la pila y este doble enganche. Había algunos modelos que llevaban solo este doble enganche y a raíz de las quejas de los clientes, Leica tuvo que ponerle esta otra argollita para colgar la cámara como tradicionalmente se cuelga, pero estaba diseñada inicialmente para colgar a modo de bandolera. Continuando por la parte de arriba tenemos el contador de fotogramas. En la parte trasera podemos ver el visor, que como os digo es muy grande, las conexiones para el flash y el recordatorio de la película que tenemos. Frontalmente yo la veo una cámara preciosa, si bien mucha gente, como decía, la llama el patito feo de Leica, porque es bastante más grande que, por ejemplo, la serie M tradicional. Una M3 o una M6 tienen un cuerpo desde luego más pequeño y más ligero. Tenemos diferentes líneas de corrección de paralaje que se ajustan automáticamente al montar el objetivo, y si no podemos verlas, como siempre, con el dial que nos facilita Leica en este sentido. Aquí tenemos las diferentes ventanitas para la iluminación, tanto de las líneas de paralaje como del resto, y el telémetro, por supuesto. Y por la parte frontal izquierda tenemos de arriba abajo el dial para el rebobinado, el control del temporizador y el botón de liberación del objetivo. La parte de abajo es curiosa también porque contamos con el dial para liberar la tapa y escondido tenemos para rebobinar la película. De verdad no sé quién os haría llamar a esta preciosidad el patito feo. Y a nivel de funcionalidad es como cualquier Leica, la verdad es que es una pasada, funciona francamente bien, la cámara está súper bien construida, es un ladrillo, como siempre. Parece que no haya ninguna pieza móvil dentro, parece que esté construido todo de una, lo cual hace dar una sensación tremenda. Y ya que estamos aquí y os estoy contando todo esto, vamos a ver si somos capaces de hacer alguna foto medio decente con la cámara. Durante la medición hay que tener cuidado de no estar presionando ni siquiera ligeramente el obturador, porque en este caso lo que estamos haciendo es mover hacia adentro ese lector de luz, ese exposímetro que os comentaba antes, de modo que la lectura no es correcta y entonces mide como si hubiera menos luz de la que corresponde. La palanca de avance, como en todas Leicas, es una delicia. Una vez llegado hasta aquí, déjame que te cuente algunas interioridades de la cámara. Su cuerpo es 100 gramos más pesado de media que las otras cámaras de la serie M y mide de alto 84 mm, de ancho 150 y de profundo 36. El selector que nos muestra las líneas de corrección de paralaje además hace la función de comprobador de baterías si lo aprietas en sentido contrario. Su rediseñado obturador de plano focal de tela que se mueve horizontalmente está considerado el más silencioso de toda la serie M y se sincroniza con el flash a 1/50 de segundo.
óptico está basado en el de la M4 y tiene una ampliación de 0,72. Y como la M4 presenta marcos de línea brillantes para objetivos de 35, 50, 90 y 135 mm. La célula del fotómetro CDS circular tiene un diámetro de 8,5 mm. Puedes ajustar el ISO entre ISO 6 y 3200. Pero necesitarás una pila de 1,35 volts para sustituir la pila de mercurio original PX625. Puedes probar con la célula Baincell TM-MRB625. Como anteriormente os dije, su dial de las velocidades es el más largo de toda la serie M y esto lo hace que sobresalga por delante y lo hace súper cómodo. Y por si te interesa, que sepas que puedes hacer dobles exposiciones con ella. Las fueron muy decepcionantes y la producción cesó en 1975 después de 33.900 unidades. Si te interesa la versión con el tercer agarre para colgar la cámara del cuello como os conté, busca el número de serie a partir del 1355001. Eso además te garantiza que sea uno de los modelos más fiables, pues los modelos menos fiables son los anteriores a la serie 134. En conclusión, si te apetece entrar en el mundo Leica de una manera un poquito más económica, porque ya están a un precio desorbitado también, esta podría ser una de las maneras. Además, puedes tener una cámara Leica con fotómetro con una construcción excepcional como todas las de la marca. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, sin duda gracias por estar ahí, gracias por haberte quedado hasta el final. Seguro que hay un par de vídeos que te estaré dejando por aquí que pueda que te interesen también. Si necesitas algo analógico, como siempre, prueba con mis amigos de Foto Astro González, tienes el link en el box de la descripción y cualquier comentario sabes que lo respondo, o sea que a tu disposición para lo que necesites. Te mando un abrazo grande, gracias y paz.